Pero eso está buenísimo. ¿Y cómo te fue en esa reunión en el IDEA? Bien, bien, qué cosa tan bacana. Y ese gerente que hay, pues todo en la vida hay que aceptarlo. Ese man es un monstruo. ¿Y cómo se De llama? verdad. Perdona, que es que no estoy dateado ahí. El man se llama Julián Vázquez. El Sí, man se llama Julián Vázquez. Y qué man tan teso, hermano. Pero teso, ¿verdad? teso, teso. Lo que produce este banco es una cosa de locos. Y la forma en que lo manejan es de locos. Y la creatividad que le están poniendo a esto es de locos. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que uno tiene que hacer y es reconocer, así a uno no le guste el actual gobernador o alcalde o lo que sea, es decir, esta persona hizo las cosas bien. Porque Exacto. es que no se trata siempre de ser antagonista, sino que se trata de construir sobre bases de buenas ideas. Es que ese punto de que si la obra es buena y la aprueban y no lleva mi nombre, entonces lo desapruebo. Más o menos contaba, creo, contó Mauricio Tobón en la última, cuando, ¿cómo se llama ese de Darío? Ese parque que iban a hacer, el de, Y el que parque era de con Manantiales. Manantiales, que iba a ser un superproyecto en el Alto, y alguien dijo, no, eso no queda con el nombre mío, entonces no lo aprobemos. Y uno tiene que, independiente, pues, es que si Quintero y Petro tienen una idea buena, hay que reconocérselas, porque pues ¿Qué más vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Es que es para el beneficio de la comunidad, es que la política, como vos decías pues en alguna entrevista, es que pues, La política es una misión, es una no es misión y una es, profesión. exacto, Así es es. Eso lo servirle a la dices tú, comunidad ¿cierto, y Cristian? Eso entonces, lo dices tú. Y Así es es. sí, verdad. pero eso te lo Oye, Era un decimos ahí. honor, antes era un honor ser político, era un honor, así es. era como ir al ejército casi, era como, bueno, sí, tocó, pues Ahora le se da voy uno pena cuando le dicen usted, honorable. ahora le da uno pena cuando le dicen, no, es que te estás convirtiendo en político. Yo, no, 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 espérate que yo voy a hacer política, yo espero no convertirme en eso, en lo que Exacto. ustedes determinan como eso. Pero mira que en otras partes del mundo, ser o estar en política, pues todavía es un honor, todavía es un beneficio, todavía es Y una ¿qué? Como un misión acto, de un acto. patriotismo. Sí, Y sí. lo otro es que este país de nosotros, hermano, tristemente, cuando ve uno estas cosas que ve, es que no hemos tenido un proyecto de nación, sino que solamente tenemos planes de gobierno y los planes de gobierno son efímeros, se pasan Sí, y ya, hasta Sí, que llega el individuo se va y se perdió. y y es muy chao. berraco darle continuidad. Alguna vez uno dijo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy admirable, por ejemplo, en Medellín, la época de 1903, de 1900 a 1930, que tenía una arquitectura, y uno dice, pero ¿y a qué hora se pensaron esto? Porque estaba bien pensado y con buena Uf. urbanización, zonalización, o sea, un montón de cosas pues que uno dice, esto vale la pena. Sí, para después venir a hacer lo que primero se le ocurre. O sea, yo creo que nosotros hemos perdido un poquito eso, ese tema de esa fundación de Antioquia, de Medellín, ese tema del respeto, digamos, por lo natural, del respeto por el entorno, del respeto por la gente, hermano. Entonces le pasamos encima o por encima al uno y al otro. Y les digo, en este tema que me metí ahora, pues yo siempre he sido ese empresario y he jugado fútbol y he hecho mil huevonadas en la vida, mil cosas. Eh, en esto que le metí uno ve que hay muchas bendiciones y mucha gente con ganas de hacer las cosas bien. Pero hay un tema de política tradicional, hermano, que lo único que están interesados ellos en ser y en la contabilidad de los votos, hermano. Esto es un tema Qué, de qué bueno cómo... que tocase ese tema porque pues por ahí vamos a ir como explorando pues con ciertas ideas y cosas pues en las que nos hemos ilustrado, inclusive pues nosotros en el podcast con conversaciones pasadas. Yo creo que atar, por ejemplo, Darío, la conversación que vamos a tener en este momento con la que tuvimos la semana pasada con Juan Mayo Giraldo, que lo llamamos Realpolitik, va a ser bien interesante porque nos va a dar pie pues como para hilar bastante. Pero antes de que entremos pues en materia, pues hombre, Me dan Cristian, yo te un conozco. minuto que me están aquí y me van a decir una cosita. Un Dale, segundo. tranquilo. Adelante. Mientras tanto, Entonces, si quieres, ve haciendo como una medio intro. sí, pues realmente le iba Habla a preguntar. del invitado. Sí, no, pues obviamente tenemos el candidato a la gobernación, Cristian Halaby. Yo lo conozco porque pues yo soy unos años mayores que Cristian, entonces me acuerdo de él en el colegio, pues. No Eh, muchos, no muchos, más mayor. no, sabes que no sé, hombre, estoy como despistado en cuántos años. Creo que serán por ahí 3 o 4, pues, pero Ah, bueno, no, yo no era estoy, no para que estoy no como Se ve muy te... seguro. cascado, se ve Yo creo que cascado. Yo creo que Cristian tiene como 46 o 45, pero pues ahorita pues le concretamos pues como
el rango de fecha. Pero pues siempre ha sido una persona pues que ha estado en un segmento de visibilidad y más o menos pues conozco la compañía que tiene. Entonces pues digamos que lo ubico en el radar, pero nunca me había enterado pues que al hombre le había picado el bicho de la política y que inclusive pues estudió no sé qué tanto tiempo, es politólogo, no Es sé qué politólogo. universidad. Entonces pues es bien interesante pues que exploremos pues ese tema. Cristian, estaba creando aquí el ancla, pues que nos conocemos, pues porque salimos del mismo colegio. Yo creo que soy como 3 o 4 años mayor que vos ¿Vos saliste en y qué año? pues 93. Ah, sí, claro. Oíste, ¿y Lucas qué? ¿No le conectó? Pues no sé, hombre, si Lucas, desde que se nos fue para Arabia Saudita a no sé, Solo hace negocios con los reyes de Arabia. hacer negocio con los reyes, está como MIA. Entonces como que, no sé si es que se le desbarató la agenda y cuando este man se parece, ustedes han visto la serie que hay ahorita en Netflix que se llama Ballers, que es con The Rock. Sí, Sí, buenísimo. sí, sí. Muy bueno. Este man, yo creo que cualquiera de estos jugadores se le enferma, le da una apendicitis y el man sale volado, Le pues toca entonces salir está a solucionar todo. a revolucionar todo. Pero entonces, Cristian, entonces nos conocemos del colegio. ¿Cuándo fue que te picó el bicho de estudiar? Vos sos politólogo, ¿dónde estudiaste y por qué te picó ese bicho? Mira, yo estudié en Estados Unidos, yo estudié en California, en Pepperdine University, ahí en Los Ángeles. Y, y digamos que eso fue muy curioso porque yo llego allá a estudiar eh, y el primer año me metí a estudiar administración. Vos sabes que allá empieza uno el college sin necesidad pues de escoger carrera, pero yo desde el principio dije, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar administración en un tema de pura terquedad, realmente llevándole la contraria a mi papá, que mi papá me decía, no escojas carrera, no escojas carrera. Yo dije, no, yo voy a llevar la contraria, yo voy a escoger carrera de una vez y yo voy a ser administrador. Y arranqué. Y el primer año dije, no, papito, esto no es conmigo, esto es muy técnico, yo quiero algo que me abra la mente. Entonces, después del primer semestre dije, ¿sabe qué? Yo me voy a poner en otra cosa y me metí a unas clases de economía. Yo hice la carrera más o menos en 3 años y medio, porque a mí me tocó quedarme aquí trabajando un tiempo, porque había una crisis económica, había una serie de cosas en la familia. Y cuando llevaba un año y, no sé, llevaba 3, 4 semestres, cuando ya 4 semestres, hermano, yo era tan obsesivo, todavía lo sigo siendo, pero en el buen sentido de la palabra, que yo ya había terminado la carrera de economía. O sea, yo llevaba ya, y ya lo que me quedaba era electivas. Y dije, ¿qué más me pongo a hacer? Todavía me queda aquí año y medio, 2 años. Yo tomaba 24 créditos por semestre. Y Bueno, además bueno. de eso jugaba fútbol y además de eso y me rendía el tiempo. Y, y, y entonces termino pues y dije, ¿qué más hago? Y voy a meterme a una clase de ciencia política, porque a mí siempre me ha gustado mucho la historia. Me metí a una clase de ciencia política, hermano, y me la gocé, me fascinó, me tocaron unos profesores muy bacanos, y entonces al final me acabé graduando con double major. Lo más teso es que igual terminé la carrera de economía y de ciencias políticas y todavía me queda faltando tiempo, porque también la hice como en un año, o sea, hice todos los créditos como en un año larguito. Y entonces al final me tocó quedarme un verano viendo astronomía y tocando piano y haciendo otras cosas, pues que eso fue muy parchado, pero ya porque ya había terminado eso. Entonces desde ese momento me ha gustado el tema de la política pública. Mi idea cuando terminé ciencia política es que estudiar precisamente política pública como maestría. Y eso nunca se dio porque luego, pues, un año después de llegar aquí murió mi papá, murió mi mamá y ya la vida cambió. Y no hubo esa oportunidad, pero gracias a Dios la vida fue como fue, así como salió. Ve, dice Lucas que le habiliten el micrófono. No. A Lucas. Ahí dice Lucas. Deme en un Ahí le momento, dice, voy a mirar a dice, ver cómo. ya entré, decirles que me habiliten. No, pero ¿a dónde entró? Eh, No, sigue ahí Hernán hablando con Cristian, yo me sí, encargo de porque, eso, tranquilo. bueno, listo. Pues, ahora sí entramos en materia, hombre, Cristian. Ve, una de las cosas que me da mucha curiosidad a mí es los elementos decisionales que utiliza la gente para votar por un candidato. Y normalmente votar por un candidato uno quisiera que fuese porque se lee en el plan de gobierno y todas estas cosas y entonces uno dice, me gusta la sintonía o las ideas que están proponiendo.
Pero todos sabemos, a mí me gustaría que hicieran algún día una encuesta de por qué realmente la gente vota. La gente vota por el carisma de dos o tres, no sé, podcast o entrevistas que hicieron en televisión, o por unos datos antiguos, o porque sencillamente uno está con el amigo y con el primo y entonces este fue el recomendado. Y entonces la mayoría de los votos se basan en eso. Yo me atrevería a decir en una hipótesis que se me ocurre a mí, yo pues de política no sé nada, sino pura intuición como de ingeniero. Digo que el 80% de los votos está basado porque hay un momentum de los amigos y de la gente pues que uno conoce. Y entonces, siendo así, uno se va y lee, por ejemplo, los planes de gobierno de la mayoría de los candidatos, y si uno tuviera pues un AI y fuera capaz de extraer, por ejemplo, las cosas más comunes que dicen, todos llegan y dicen combatir la pobreza, mejorar la desnutrición, mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura. Y entonces todos esos planes de gobierno se convierten como casi como en ofertas de commodities, mejor dicho, casi que todos están comoditizados. Y una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer en este podcast es convertirlo en algo que yo nunca lo había entendido o le había, digamos que, bautizado con ese término hasta que lo entendimos en el podcast pasado, que era gestores de opinión. Y gestores de opinión es empezarle a hacer las preguntas grandes a las personas para que uno pueda ir moviendo el eje del debate. Porque los políticos básicamente son unas personas que hacen un match con lo que sea el clima de opinión en ese determinado momento. Entonces, siendo así, a mí siempre me ha gustado anclarlo con preguntas que parecen y son difíciles o que son grandes, pues. Entonces, por ejemplo, yo necesito interrumpir este programa. Qué pena, Hernán, pero no, pero es que ustedes que yo hoy me tengo que poner la camiseta de la verdadera selección, no la selección de Cristian, hermano. Es que hoy juega la selección Colombia, doctor Hernán, y eso sí es lo que, por lo que respira Cristian y lo que respiro yo. Ustedes, los de 10 AM, ni se enteran que hoy juega la selección Colombia. No, ¿cómo así? Lucas, pero ¿cómo así que la selección mía, la selección de nosotros? No jodas. No, yo sé que yo soy de la selección Antioquia, pero hoy juega Pero hoy juega la de Colombia. el papá de la selección Antioquia. Pero listo, Hernán, no interrumpo más, siga tranquilo, hágale para adelante. Pues esta era una pregunta bien elaborada, Cristian, entonces decir si tengo que arrancar para que le cojas la pita, pero entonces vos tenés que decir, entonces básicamente iba a la ancla de las grandes ideas. Y a mí me parece que si uno no mueve las historias a las grandes ideas, básicamente uno está haciendo simplemente un commodity. Entonces voy a ponerle un ejemplo y luego sí te hago el caso específico pero de la pregunta. Antes de que le ponga el ejemplo, déjeme, yo le elaboro ahí un poquito porque antes de que me condiciones la respuesta. Y es, mire, el problema es que la votación en general es emocional. Tiene ese componente que es muy complejo. Entonces, cuando vos hablas con los asesores en este tema, y yo no he querido entrar en esa película porque yo creo que nosotros tenemos que abordar los grandes temas, las realidades situacionales de Colombia y de Antioquia, porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a quedar en esta misma película. Y es que la mayoría de mis contrincantes, por llamarlos así, o compañeros, como les queramos decir, porque yo he ido construyendo una cercanía con algunos que son los que quieren abordar los grandes temas del departamento y con otros que son los más superficiales, no. Y es que ellos se han enfocado solamente en ese voto emocional. Entonces es, vote por el que dice aquel. Mire, es que aquel fue, entonces es muy bueno. Entonces, como él me respalda, entonces es muy bueno. Mire que yo voy detrás. Y entonces se enfocan solamente en eso. Y les digo algo, el 70% de la votación se da la última semana. Se define la última semana. Entonces, así de emocionales son los votantes. Así de emocionales son los votantes. Así de complejo es y así de fácil se puede llegar a voltear una ecuación de estas. Entonces, yo no sabía estos temas. Lo vine a saber ahora que he estado con asesores, con gente que muy generosamente ha venido a acompañarnos y que tienen datos duros sobre el tema de elecciones. Entonces, eso es muy complejo. Lo otro es, cuando vos mirás los planes de gobierno, pues lo primero es que el plan de gobierno es una exigencia. Es un tema legal que hay que cumplir. Vos tenés que presentar un plan de gobierno sí o sí. Y eso más o menos lo hacen en un copy-paste del uno del otro, ¿cierto? Entonces, educación y y es un sobrediagnóstico, hermano. Es un diagnóstico sobre el diagnóstico, sobre el diagnóstico, sobre el diagnóstico. En el caso mío, yo hice otra cosa. Pues una gente nos ayudó a crear un plan de gobierno en base a unas líneas
o basado en unas líneas gruesas que yo les había trazado con el tema de generación de riqueza, de educación, no sé qué, en unos esquemas de salud y de seguridad. Y me generaron, hermano, un plan de gobierno de 120 páginas. Cuando yo veo eso, yo dije, no jodan, yo no voy a leer eso. Eso tan largo, eso yo no lo puedo cumplir. Ni siquiera lo he mirado y no lo puedo cumplir. Y arrancamos a reducirlo. Entonces dijimos, vamos a hacer un plan bien sencillo. Porque los planes de gobierno también tienen otra cosa que ustedes la tienen que conocer, y es que todo lo que yo diga en este podcast es vinculante y se vuelve inmediatamente parte del plan de gobierno. Entonces, si yo salgo con un proyecto, un megaproyecto aquí, yo tengo que cumplirlo porque se volvió parte de mi plan de gobierno, ¿cierto? Y eso no lo sabe mucha gente. Entonces, nosotros hicimos un plan de gobierno muy sencillo al final, de 20 paginitas, con 3 proyectos cumplibles, que se pueda uno comprometer con ellos, y de resto dejamos abierto para que se fuera construyendo, digamos, en el espacio de la campaña, porque aquí, eso, hermano, es como en una empresa. Usted tiene que hablar con la gente para poder saber cómo es que va a cumplir las cosas. Yo no puedo desde mi oficina definir cuál es el futuro de 125 municipios. Es que esto es muy grande, hermano. Vea, Antioquia si fuera un país, sería el país 108 del mundo en población y el 97 del mundo en economía, y aún sin desarrollarse. Imagínense. No, pues hay un dato que era muy interesante que lo contó Alejandro Salazar, que decía que Antioquia como departamento, y no me acuerdo bien de la escala, pues ha tenido más inversiones que Chile y México juntos, pues en una proporción, vuelvo y digo, no me acuerdo de la escala, pero así de importante y relevante después. Es impresionante. Mire detalles como este. Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más línea costera, y nunca hemos sido costeños, nunca hemos mirado para allá. 515 kilómetros de costa, 199 kilómetros de playa. Locura, ¿Quién ha ido a la playa de Antioquia? Muy poquita gente. Es que dimensionar el Golfo de Urabá por, no sé, su locación geográfica, como que la gente pues no piensa muy bien en él. Entonces uno nunca consideraría pues que teníamos esa extensión costera. Entonces ahí la decisión nuestra en este caso, Hernán, fue decir, vea, ¿sabe qué? Hagamos el plan de gobierno con 3 o 4 cosas que sean transformadoras para el departamento, que podamos prometer y cumplir, ¿cierto? Y el resto vámonos construyendo con la gente en la medida que vamos a las veredas, que vamos a los municipios, que vamos donde la gente, que vamos a los barrios, que veamos cómo están viviendo, y que nos digan y nos ayuden ellos precisamente en ese ámbito de Selección Antioquia de formular los proyectos que se requieren, y que no sea Cristian dictando proyectos, sino que sean los proyectos que requiere la sociedad, porque yo creo que es la forma de nosotros transformar esto. Si no, acabamos haciendo exactamente lo mismo que hacen los demás. Correcto. Pero entonces devolviéndome pues como la idea pues central que estaba proponiendo, que era aquella cosa de grandes ideas, porque yo creo que cuando uno se sale de la propuesta que está comoditizada, entonces la gente empieza como a entenderlo y a recordarlo. Entonces una de las cosas que, por ejemplo, me parece muy admirable a mí de gobiernos pues que todos podemos ver que está ocurriendo, es que cuando El Salvador llega y dice, hombre, yo declaro Bitcoin como moneda legal y empiezo con la minería, a mí me parece que lo que hace es que cuando se ancla una gran idea, pues se transforma. Y luego viene pues la mejora de la seguridad, los maras y todas estas cosas, pero puso un país que tiene un Producto Interno Bruto más chiquito de toda la región y lo puso a la gente a conversar sobre ello y puso un montón de gente a inspirarse. Entonces, el Cloud Computing Center que está armando Google se lo va a llevar para El Salvador porque ya tiene una excusa perfecta, que es Bitcoin. Los bonos que está vendiendo El Salvador, entonces se lo va a llevar porque está haciendo pues cosas interesantes. Entonces, cuando yo hago preguntas de grandes ideas en Antioquia, no es para que vos digas, hombre, Hernán, sí, deberíamos hacer un Tesla en Antioquia, que me parece una propuesta la más volada, pero que le pone como un espíritu, pues como dice Peter Diamandis, como ese deberían empezar a hacer los moonshots del departamento. Y uno dice, ¿por qué considerar una fábrica de Tesla? Pues por muchas razones. La primera es porque estamos en un proceso de desglobalización donde todo ese aparato productivo de la China se la están llevando para México. Y los que han leído, por ejemplo... relocalización. Los que han leído, por ejemplo... Nearshoring. Por ejemplo, David Escobar, el director de Confama, se escribió un artículo muy chévere. Ellos tienen, pues, con Alejandro Salazar, se llama, creo, Darío, ¿cierto? Antioquia Emergente. Y entonces, pues, ¿cómo sacarle provecho a esa capacidad de producción? Entonces, por ejemplo... digamos que fuese la fábrica de Tesla que nosotros aspiráramos allá tan volados. O sea, ¿qué has pensado, por ejemplo, para que Antioquia capitalice sobre todo ese nearshoring y que nosotros podamos
digamos que tener proyectos grandes donde todo el mundo sueñe. Obviamente todo el mundo, la respuesta cuando hicimos esa pregunta es, no, es que no hay infraestructura, no es que Elon Musk no va a pagar vacunas, pero ¿cómo nos ponemos a pensar grandes? Ponernos a pensar grandes en ese sentido. Bueno, Lucas, mira dónde estoy. Estaba en un evento aquí en el IDEA y acabé sentado, les pedí el favor de que me prestaran la sala de juntas del IDEA. Ya me estoy sintiendo como cómodo acá. Mira el pocillito con el mapita de Antioquia, ve. Qué calidad. Mira, vean pues, vean. Es que berraquera. Bueno, entonces vea, no, eso es muy sencillo, hermano. Vea. Todo el proyecto de negocios, o digamos que nosotros lo planteamos, nuestro plan de gobierno, como un plan de negocios, ¿cierto? Y un plan de negocios para la gente. Entonces, obviamente hay unas condiciones mínimas que hay que cumplir para poder lograr todo eso que vos me estás diciendo, Hernán. Y es lo siguiente. El departamento tiene una problemática histórica endémica de violencia, de narcotráfico, de embarazo adolescente, de una cantidad de cosas que pasan que nosotros no vivimos desde la burbuja de la sociedad que tenemos y que es un ancla que agarra al departamento y no lo deja salir adelante. Eso sumado a la falta de voluntad precisamente política de permitir soltar el poder y dejarlo en manos de los privados o parte del poder, al menos de inversión en manos de los privados, para que el departamento salga adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿nosotros qué hicimos y qué planteamos? Nosotros planteamos un plan de negocios que es el más sencillo del mundo, o un plan de gobierno que es el más sencillo del mundo. Es un arbolito. Entonces, un arbolito. Y el arbolito tiene 3 raíces. Una raíz, y vos me vas a decir, no, lo mismo que ponen todos, que es seguridad, infraestructura y educación. Las mismas 3 cosas de siempre. Esas son las 3 raíces, con un montón de esporas. Pero nosotros lo que estamos buscando es fortalecer un tronco para atraer inversión y que el departamento, solamente la administración departamental, se dedique a la atracción de capital, sea colombiano, sea extranjero, sea lo que sea, pero para poder fomentar el desarrollo de las regiones. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que creo yo se necesitan o cree el equipo que se necesitan para poder lograr eso? Lo primero, tenemos que descentralizar Antioquia, ¿cierto? Descentralizar, dejar de pensar en este Valle de Aburrá como el ombligo del mundo, porque nosotros creemos que es el ombligo del mundo. Es más, a todos los que salíamos de Medellín nos daba duro salir de Medellín cuando éramos pelados. Era muy berraco, ir a Bogotá era una tragedia, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descentralizar el departamento. Y esa descentralización no se puede dar si nosotros no logramos resolver un problema de migración que hay. Pero el problema de migración ni siquiera es porque la gente quiera irse ni del municipio, ni de la vereda, ni del corregimiento, sino que tiene que ver con el tema educativo. Y eso es lo que, además de eso, engruesa todo el tiempo el problema endémico de la violencia. Es decir, póngale ojo a esto. Espérate, ¿y cómo es la migración en este momento en Antioquia? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es la dirección? O sea, ¿todos se vienen para el Valle de Aburrá? Todos al Valle de Aburrá. O sea, la migración va en forma unidireccional. De la vereda al corregimiento, del corregimiento al municipio, del municipio al Valle de la Aburrá. Y eso es dramático y por eso el Valle de la Aburrá crece como un pulpo y el resto del departamento está despoblado. O sea, un municipio como Venecia, donde yo he estado muchísimos años, tenía hace 40 años que yo llegué con mi papá, había un letrero que decía bienvenido a Venecia, 15.000 habitantes. Ahora hay el mismo letrero y son 14.998, ya fueron 2. Entonces, imagínate cómo es la cosa. Entonces, las represas orgánicas de la migración entonces serían ¿cuáles? Entonces, mira, lo primero que tenemos que lograr es generar oportunidades de la siguiente manera. La primera es esta. Conectividad, pero conectividad de internet, conectividad de... Esa es súper sencilla. Starlink y no pensar en huevonadas diferentes. Starlink y ya. Yo ni siquiera lo digo porque ahora huevonada está inventada. Eso está inventado, que no, el otro día decían no, que lanzaron un satélite, y yo, pues tú un pendejo, o que aproveche esa red Starlink y vayan y se negocian un contrato. Si Ucrania tiene en este momento satélite, pues tienen internet pues en sus aparatos, pues entonces que lo puedan hacer pues también. Eso está inventado. Entonces el primero es tema de conectividad. El segundo es conectividad física, porque tenemos una problemática generada por las dobles calzadas, o sea, las 4G, que son muy chéveres y muy bacanas para nosotros, las 4G y los municipios, lo primero, para poderles dar vida y poderles dar economía. Y lo segundo, hermano, vea este drama tan berraco, Lucas.
Cuando un pelado tiene 10 a 12 años y termina la primaria, tiene que tomar la decisión más dura de su vida. Y es, dejo de estudiar y me voy para el pueblo. Dejo de estudiar y me quedo con mi familia, mi papá y mi mamá. O me voy a seguir estudiando y me tengo que ir para la cabecera municipal, para el pueblo o para Medellín. Y en ese momento, entre los 10 y los 12 años, de forma permanente, recurrente, todos los días de la vida, estamos destruyendo familias. Porque los pelados se tienen que ir a seguir estudiando, ya viviendo en la casa de los tíos, los abuelos, los amigos de los papás o del que sea que los reciba. A mí me ha tocado vivir esa problemática muy duro. Y entonces los pelados deciden no estudiar o deciden si estudiar o lo que sea, y después acaban en el pueblo y se vuelven niños de la calle. Entonces se vuelven niños de la calle a los 12 años. Un poco la historia de Juan Guillermo Cuadrado, que es un libro que vale la pena leerse. Obviamente con otros componentes de violencia y tal, pero que le toca tomar una decisión, termina donde Gallego viviendo, que gracias a Dios fue Nelson Gallego, lo acogió como un padre y termina siendo esta historia que hoy vamos a disfrutar muy seguramente y que todo Colombia disfruta, pero a raíz de una violencia y de unas decisiones desgarradoras que yo digo, hermano, son unos berracos, porque tener que soltar a los 12, 13, 14 años a un niño, la mamá de Cuadrado, Marcelita, que la adoro y la quiero. Es un libro que todos nos deberíamos leer. ¿Cómo se llama, Lucas, para que Darío lo ponga en la descripción? Es la autobiografía de Juan Guillermo Cuadrado. Es más, podemos hacer una rifa y yo ahorita hablo con él y con el representante. Y algo que se invente usted aquí, Darío, y podemos regalar unas copias y que compren el resto, no sé. No, puede ser una cosa que los primeros 5 comentarios o 10 comentarios pues, en la descripción pueden llevarse pues, la copia del libro. Listo. Y si me pueden regalar unos para yo regalar, muy bueno. Lucas, vea, entonces, y la historia de Cuadrado salió muy bien, precisamente porque quedó en manos de Nelson, que es semejante ser humano. ¿Cierto? Que semejante persona y semejante ser humano, pero muchas veces no terminan así. Y muchas veces, digamos que puede ser el 50 y 50 o 70-30 o lo que sea, hay niñas que se exponen a violaciones precisamente por gente que las cuida. Y hay niños que acaban en la calle, entonces al tiempo están cuidando carros. Esto lo digo porque lo he vivido con niños específicamente en varios municipios que he conocido y que he tratado de ayudar. Entonces quedan y acaban metidos en el tema del microtráfico, o les dicen, vea, usted tiene una amiguita, y así sucesivamente, hasta que el momento liberador de la vida y el momento de empoderamiento mayor para ellos es el momento en que les entregan un arma. Y ese día, la vida de esos muchachos, que perdió el propósito desde que dejaron la mamá y el papá, vuelve a cobrar un significado, porque ya encuentran un poder en sí mismos que nunca habían tenido. Y ahí engrosamos nosotros el problema de la violencia. Entonces tenemos 2 problemas, uno de oportunidades y el otro de falta de oportunidades de educación. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros, hermano, ahora es un tema que eso ya está inventado, y es llevar la educación a los niños y no los niños a la educación, y tratar de que eso sea un programa para todo el departamento para empezar a fomentar el valor de la familia, ¿cierto? Y el valor del cuidado de los padres. Primer tema. Segundo, ese tema de infraestructura, de conectar con las 4G para que los municipios vuelvan a tener economía, ¿cierto? Y tercero, ese tema nos genera, si lo logramos hacer bien, esas 2 cosas, nos genera un tema de oportunidades de seguridad a lo largo de 3 o 4 años más adelante. ¿Por qué? Porque le vamos a robar niños a la calle. Le vamos a quitar niños a la calle. Hay una frase muy linda que siempre repetía Solina Gallego, que crió a mis tíos, y que es la fundadora de la Fundación Carla Cristina, decía, educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar en eso, porque tenemos una deuda histórica. Y entonces ahí en ese escenario, si nosotros logramos hacer esto, lo que tenemos que hacer es que la gobernación lo único que tiene que hacer en la vida es dedicarse a ser la oficina de ventas de los municipios, de las subregiones de Antioquia, basada en sus capacidades. Entonces, ¿cómo no va a ser posible? Ojo a esta otra problemática. Urabá, hablamos ahorita de Urabá. Urabá puede ser un paraíso o puede convertirse, como va en este momento, que simplemente en Medellín, que nunca hemos mirado para el mar, no vemos Antioquia como costera, no nos sentimos un departamento costero. Urabá es hacer Buenaventura.
porque va a ser simplemente un puerto de carga. Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas, organizamos la zona metropolitana de Urabá, la dejamos planteada, hacemos un tema de POT organizado para atraer inversión en turismo, para atraer inversión en agua. Entonces, es la zona más rica de agua del mundo, eso y el Chocó. Y no tienen acueductos ninguno de estos municipios. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa tarea, nosotros lo podemos convertir, en vez de que sea Buenaventura, que realmente sea algo como República Dominicana, y efectivamente es la mejor zona de Antioquia para que empresas como Tesla puedan venir a trabajar, para que muchas empresas diferentes, si logramos también negociar un tema de zonas francas, que hoy está muy difícil con Colombia, puedan llegar y hacer trabajo en una zona especial. Pero las oportunidades están ahí, es precisamente de pensar más allá, de ver cómo traemos el capital, porque el departamento tiene muy poquita plata. O sea, realmente el departamento es relativamente pobre en recursos. Ahí me estás dando pie a una pregunta muy importante. Perdón que te interrumpa. Uno de nuestros invitados más interesantes fue uno de los fundadores de Mercado Libre. Y una de las frases memorables que él dijo, Hernán Casada, dijo: los países son como un auto, como un carro, que usted tiene que acelerar y frenar. Los gobiernos se tienen que asegurar de quitar el pie del freno. Quite el pie del freno, señores gobernantes. Cristian, ¿cómo hacemos para que Antioquia, que lo acabas de decir, que no tiene la cantidad de recursos, y el tema de Antioquia Federal está muy lejos, está muy lejos? O sea, ¿cómo se puede lograr un gobierno antioqueño realmente optimizado? Vos que sos empresario, pues sabes lo que te estoy queriendo decir. ¿Cómo se logra una optimización de esos recursos, de que realmente los recursos vayan, se minimicen costos que no son necesarios, y que pues todo esto que dices, que lo hemos soñado todos, yo creo que los 5 que estamos acá y los que nos están escuchando, lo hemos soñado, realmente se pueda ejecutar, y que al menos quede la semilla para que después de 4 años pues se pueda continuar? Pero ¿cómo se optimizan esos recursos? ¿Cómo hacemos que el Estado sea más eficiente? Lo primero es, mira, para que ustedes tengan una cifra en la cabeza, el presupuesto de Antioquia para este año es de 5.5 billones, ¿cierto? De los cuales 4.9 son del Sistema General de Transferencias de la Nación. O sea, la Nación nos devuelve 4.9 billones, más lo que genera utilidades el IDEA, la FLA, etcétera, y da 5.5. En orden de proporciones es como la sexta parte de lo que es solo Medellín. Sí, no, es el presupuesto de Medellín son 8 billones. Ah, son 8. Bueno, okay. Pero Antioquia le transfiere a la Nación en impuestos 25 billones de pesos al año y solamente le devuelve 4.9. Entonces, hay unos articulitos. Primero va a ir a lo legal y después les digo lo otro. Dale. Hay unos articulitos dentro de la Constitución que nos permiten 2 cosas. Una, trabajar por la autonomía regional. Y cuando hablamos de autonomía regional en un tema de autonomía financiera, lo que pasa es que ningún gobernador ha sido capaz de ir a Bogotá y poner las demandas para que la Constitución se cumpla. O sea, no estamos diciendo nada Antioquia Federal, no nos estamos separando, nada, estamos hablando de autonomía regional que está en la Constitución y que hay que hacer que la Constitución se cumpla. ¿Y eso es pura voluntad política o porque la gente, pues, o el gobernador de turno no le quiere pisar las mangueras al gobierno central o alguna cosa? Porque les da miedo pisarle las mangueras al gobierno central, porque no quieren tener esa discusión, porque ellos quieren navegar ahí bajo el radar y esa cosa. Y pues, hermano, nosotros para estar cómodos, yo para estar cómodo me quedo en mi empresa. Yo me quedo trabajando allá y juego fútbol los fines de semana y vemos a ver si programamos finalmente el partido en Cali, Lucas, este año, y así, y ahí nos vamos yendo, ¿sí o no? Pero en esto hay que pisar duro y hay que pisar los callos y hay que buscar el tema de las autonomías. Y hay otro tema que se llama de regiones administrativas y financieras, y es cuando 2 departamentos se juntan para hacer un proyecto en conjunto. Entonces, 2 departamentos se constituyen en una región y esa región tiene derecho a tener un patrimonio propio, ¿cierto? Pero también tiene que tener voluntad política y deseos y ganas de compartir el poder, ¿cierto? De formar equipo. Eso no lo hacen normalmente porque nunca los gobernantes han querido compartir el poder, sino que todo el mundo quiere ser su propio reyesito.
¿cierto? Y no compartir el espacio. Pero, dicho eso, a eso le vamos a trabajar duro desde lo legal, para tener más recursos de los que puede manejar el departamento. Pero aquí lo que hay que trabajar, hermano, es con la plata del míster, ¿cierto? Aquí hay que dejar de pensar en negocios para la gente que trabaja con el departamento, con los municipios, y pensar en la cantidad de plata que hay de los terceros, de los privados para desarrollar el departamento. Es decir, el tren del río. Aquí el tren del río para ir a Barbosa. Llevamos, desde que yo me fui, que puse una fábrica en Barbosa en el año 2009, me están diciendo que ese tren lo abrían en el 2012. Y todavía no va sino en diseños y le meten 3.000 millones de pesos al año a los diseños y eso no pasa nada y no han recibido ni siquiera las franjas del departamento. Si eso fuera de un privado, hermano, y le hubieran entregado esa concesión hace mucho rato, estaría hecho. Y a mí qué me importa si la concesión tiene eso durante 30 o 50 años, porque el beneficio que yo estoy recibiendo es un beneficio social y un beneficio en los impuestos. Claro. O si el día de mañana tenemos que hacer un tren hacia Urabá, que eso sería la más lógica del mundo para poder... Paréntesis, Cristian. De la misma manera. Paréntesis, acabas de decir algo que es súper cierto, pero entonces vos se lo entregas a un privado que tenés que escoger, porque hay que escogerlo, en la mejor rifa, en la más transparente, y a ese señor le va a ir muy bien. Y en 20 años van a decir que era socio de Christian Halaby y que se robó y que tal, porque aquí solo servimos es para matar y acabar. Y la gente, pero el país progresa, hermano. El departamento progresa y va adelante. Alguien tiene que hacer los trabajos y alguien se tiene que beneficiar si hace los trabajos bien. De eso se trata, ¿cierto? Y eso es lo que no podemos dejar de vista. Eso es lo que yo hoy, qué pena, yo traigo a Uribe a colación mucho, Uribestia, como me dicen, y tronco, pero es eso. Hoy los grandes culpables de lo que nos pasa en Antioquia y de lo que nos pasa en el gobierno central, hoy los grandes culpables se rasgan las vestiduras porque fueron todos esos antiuribistas, en donde yo puede que no esté de acuerdo con un montón de cosas de Álvaro Uribe, pero mi país progresó berracamente durante el periodo de Álvaro Uribe, con cagadas, con no cagadas, con esto, que se enriqueció el señor yo no sé quién Vélez, que le dieron el trabajo a tal. Hombre, sí, pero mi país progresó como en ningún otro gobierno. Y entonces, ¿qué es que Confico? ¿Qué es que tal? ¿Qué es que dio? Que volvemos a lo mismo, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde el tema emocional es tan complicado y lo mezclo con ese argumento de lo que estás diciendo, y es, las cosas tienen que suceder, tienen que pasar, y son pequeñas cosas, Cristian, y hoy te felicito porque entendiste eso. Un plan de gobierno así, un montón de promesas en redes que son incumplibles, ¿sí? No, venga, hermano, vamos despacio, vamos a esto y esto y esto, y el resto vamos a caminar al departamento. Pero yo quiero hacer como una observación sobre ese comentario que trae Lucas, y es una cosa sobre la que yo digo pues que cualquiera que sea candidato tiene que ser más inteligente. Porque entonces, Lucas, lo que vos describís, para no ponerle nombre de Uribe, es que el clima de opinión, el clima de opinión se mueve en cohortes. Y los cohortes, nosotros somos del cohorte de los 40 a los 60. A nosotros nos tocó vivir en esta ciudad y en este país y tener miedo. Entonces, el señor Uribe nos solucionó unas cosas que nos redujeron el miedo. El problema es que el clima de opinión se movió y los que están votando son estos jóvenes de los 20 a los 40 años que no sufren de ese miedo que nosotros sí sufríamos, y que el clima de opinión se centra sobre esos, porque son los que en este momento creo que mueven la mayor cantidad de votos. Entonces, a mí cualquiera que aspire a una candidatura tiene que saber que tiene que decir las cosas en torno al clima de opinión, pero nosotros, como en este podcast, nosotros tenemos la capacidad de mover el eje del debate, proponiendo cosas donde un Cristian nos diga, con respecto a esto que están diciendo, esto es lo que deberíamos solucionar, porque si no nos quedamos en una discusión enfrascada que básicamente es de cohortes, el clima de opinión de los de 20 a 40 y el clima de opinión de los de 40 a 60, que somos nosotros. Tiene que ser un tema de ideas, finalmente. Pero mira, ahí es muy importante entender algo, y es que por primera vez, cuando Uribe llegó al poder, hubo una continuidad en el esfuerzo que se venía haciendo. ¿Verdad? Que Colombia era un país fallido después de Samper, completamente fallido. Y Pastrana es más, te tocó quedarte trabajando, era porque te tocó la crisis de esa época, pues no te fuiste a estudiar antes.
Total. Y entonces, precisamente, hermano, a Pastrana le tocó demostrarle al mundo que las FARC no eran, y dos, conseguirse un billete muy berraco, que fueron 20.000 millones de dólares que Uribe se gastó volviéndonos el país más seguro, ¿cierto? Y hubo por primera vez esa continuidad con ese Plan Colombia y con la forma en que recuperamos el país y le damos confianza inversionista, porque el país estaba completamente quebrado. Acuérdese de la crisis de los bancos del año 98. Acuérdese cuántos bancos se quebraron, cuántos cerraron. ¿Qué pasó El 4 por 1000 es resultado de eso. Y el 4 por 1000 fue resultado de todo ese cuento. Entonces, hermano, por primera vez hubo continuidad. Y esa continuidad duró 12 años. Y esos 12 años transformaron este país. Porque tenemos que acordarnos que esto era un desastre. La gente no se acuerda de eso. Hoy en día es mejor. Y obviamente Álvaro Uribe fue muy buen presidente. Y sobre todo el primer mandato fue espectacular. Eso parecía una película de Hollywood. ¿Sí o no? Y nosotros eso, yo lo que creo es que con esa misma lógica de ese primer gobierno es que nosotros tenemos que trabajar en este momento en Antioquia. Y es decir, hermano, lo viejo, pues las ideas antiguas, chao. Ojalá todo en este departamento. Y yo tengo que aplaudir la labor de la gente que hace las cosas bien. Porque yo no vengo aquí a hacer una tarea y a criticar a la gente simplemente porque es del gobierno anterior. A mí no me importa, es que yo necesito que Antioquia vaya bien. Le digo una cosa, como manejan este instituto, el equipo que tienen aquí, de gente que viene de la vivienda, de Bancolombia, del Banco Bogotá, para manejar este banco de Antioquia. Esto es una locura, hermano. Si manejáramos todo el departamento como maneja esto sería, no sé, esto sería de otro planeta. Entonces, eso lo que hay que hacer es traer inversión, lograr que la gente tenga esa confianza precisamente en el departamento, que la gente quiera quedarse. Mira, en Colombia el 50% de la gente hoy se quiere ir. Claro. El 50% de la gente quiere ir. Y yo creo que en Antioquia es el 40%, ¿cierto? Si usted le preguntan, yo me siento en Campo Valdés con una señora esta semana. Perdón, segunda vez que oímos la misma estadística, Darío, con invitados de podcast, es bien preocupante. Señoras, aquí ¿quién se quisiera ir de Colombia? Hermano, y ahí pues una encuestica ahí en una mesa, el 50% de ellas quieren ir. Y son señoras de la tercera edad. Y entonces yo digo, hermano, yo quiero que el día que mis hijos estén grandes para tomar esa decisión, digan, ay, hermano, vení, es que yo me quería ir para Panamá, pero es que lo que tengo en Panamá está en Urabá. Hermano, no, yo me quiero ir, pero es que lo que está en Madrid yo lo tengo en Medellín. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a Madrid, pero paseo y vuelvo. O hoy estudio y vuelvo. Yo quiero que nosotros logremos volver a recuperar ese arraigo, pero eso solo lo logramos con progreso, hermano. Si nosotros no nos metemos duro en el tema de progreso, de generación de riqueza, de que suba la calidad de vida porque la gente gana más. Esa es la única forma en que nosotros logramos salir, por ejemplo, del tema hoy endémico de la prostitución en Medellín. O sea, ¿vos crees que es que el problema de la prostitución es que la gente quiere? No, no necesariamente. La gente no gana suficiente y cualquier dolarito que llega es mucha plata. Nosotros necesitamos ver que los ingresos de las personas suban para que puedan tomar una decisión racional donde el costo de oportunidad de no hacerlo sea suficientemente bueno contra el de hacerlo. Y así sucesivamente, y lo mismo con la delincuencia, y lo mismo con lo demás. En esto nosotros tenemos que ser racionales. Esto es de generación de riqueza. Si este es un departamento rico, mijo, aquí esto todo funciona, se nos resuelven los problemas sociales, la educación mejora, todo mejor. Cristian, pues siendo tú un empresario y un industrial, porque pues sabes eso y lo conoces muy bien, ¿qué oportunidades, y siendo este un podcast de tecnología e innovación, y eso pues ese es nuestro foco, qué anclas, así como un centro comercial trae un ancla tipo, no sé, el Éxito, o lo que sea, Pepsi Waffles, ¿qué ves tú que sean unas anclas poderosas para traer? O sea, yo todavía no he visto, y Medellín hoy no tiene una ancla tecnológica poderosa. O sea, hay por ahí un Globan y un poquito de Mercado Libre, pero pues Bogotá en eso superó a Medellín, bien o mal, está ahí Rappi. Y ese Rappi ha ido permeando y generando un beneficio. Tú en Antioquia, ¿qué anclas tecnológicas te sueñas que podrías lograr? Mira, no, Antioquia venía progresando a pasos agigantados hasta que llegó Quintero con el tema Ruta N. Y estábamos empezando a hacer una atracción para muchos nómadas digitales, ¿cierto? Estábamos empezando a hacer, al punto de que el Hotel Celina tenía unos espacios específicos para gente de JP Morgan que venía a quedarse 3 meses, 4 meses en Medellín,
y sabía. entonces venían en una experiencia pues de 3 meses de trabajo colaborativo por fuera. Y eso es un tema muy bonito y muy funcional y todavía están dando, pero está desde la administración anterior, ¿cierto? O venía de atrás. Porque aquí también había un tema de que se continuaban los procesos. O sea, aquí llevamos desde el gobierno de Fajardo, Alonso, continuando los procesos. Medellín era relativamente fácil de administrar. O sea, administrar mal a Medellín era realmente difícil. Difícil. Y este man lo demostró, porque tampoco es que hayamos tenido gerentes muy buenos, pero este man lo demostró, que era posible, pues, aunque fuera difícil. Medellín, cuando vos te caminas hoy algunas zonas, ves que hay 2 tipos de turismo. El turismo mochilero, 3 tipos. El turismo mochilero, decente y bueno. Un turismo que viene por el tema de drogas y sexo. Y un turismo de negocios. Y lo hay, los 3 los hay. Y médico, hay médico, también hay un turismo médico. Ese me gusta mucho, personalmente. Me parece que Medellín y Antioquia tiene un privilegio ahí. Ese turismo hoy está muy concentrado en el Valle de la Aburrá, aunque cuando vos le preguntás a los turistas qué vienen a ver, dicen que vienen a ver verde. Y no están viendo verde porque están quedando en el Valle de Aburrá. Pues es una ciudad más verde que muchas, pero es la ciudad con menos parques per cápita de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, aunque tenga muchas zonas verdes, intermedias metidas dentro de la ciudad, muchos arbolitos. Nosotros lo que tenemos que lograr es que estas regiones y subregiones de Antioquia, que son tan diversas, tengan la posibilidad de ofrecer ese turismo verde, porque eso es un generador de recursos inmediato. O sea, eso es un generador de recursos inmediato. Ese es un elevador del nivel de calidad de vida inmediato, pero también trae un problema muy jodido, que mientras no elevemos los recursos o el nivel de vida de los antioqueños, vamos a seguir teniendo el tema de gentrificación. Y el tema de gentrificación es, hermano, la gente viene con unos dólares que valen una plata, lo mismo de la prostitución, y con eso le compran la casita a la gente por pesitos, o el apartamento por pesitos, y la gente ya después no se puede volver a ubicar porque no tenemos construcción al ritmo que deberíamos tener. Entonces necesitamos elevar esa calidad de vida, fomentar obviamente ese tema turístico, que eso es rapidito, eso es una manera de recibir divisa rápida. 2, obviamente el tema de tecnología, porque mire, en esta semana precisamente hablaba yo con una gente que tiene una escuela de programadores y me decían, yo le garantizo que si en Antioquia hacemos 100,000 programadores que sepan inglés, los 100,000 les tenemos trabajo. Total. El gran camello que yo siempre he dicho desde hace 20, 30 años pues, que tengo negocios. A mí siempre me tocaba parquear a alguien que habilitara inglés para que de atrás tirara código. Y eso es un camello pues, que es muy complicado. Y entonces yo llegaba a esta reflexión y yo decía, venga, ¿y quién dijo que el pelado que nació en el poblado es necesariamente mejor para el código que el muchacho o el peladito ese de 12 años que teníamos esa problemática y que nació en una vereda de Abriaquí? Yo tuve mis mejores ingenieros, eran de la CEA y de Marinilla y del Carmen de Viboral. Imagínate eso. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma, en principio, que es lo que menos capital requiere de exportar, digamos, esa capacidad de ese intelecto. Pero ustedes conocen... Perdón que te interrumpa, pero entonces ¿a quién traemos? Llámese, no sé, o sea, alguien ya lo sabe hacer. Es que el Estado, claro. Y creo que el Estado no se puede meter y comprometer más de lo que debería hacer. El Estado, José, en este caso Antioquia, llámese al megaputas privado del mundo y enséñeme a todo el mundo. Khan Academy. El Estado solo debe crear las condiciones. Nada más. Niños. Y atraer esa inversión. Perdón la interrupción, Hernán, y no sé por qué, es más, es un invitado que tenemos que tener en este podcast. Usted nos debe varios invitados, entre otras cosas, pues. Sí, fresco. Muchos. Bueno. Yo me demoro, la justicia cojea, pero llega. ¿Usted conoce a José Cardona o no? Sí, he visto la de los videojuegos, sí. Lo de polígonos. Sí, la he visto porque Lucas Gómez lo entrevistó en un podcast. Ese es un man para empoderar en Antioquia. Ese es un tipo que tiene un proyecto espectacular de programadores. O sea, además tiene una historia de vida campeona. Lo otro es no traerlo de afuera, sino enchufe economía circular, enchúfelo los de acá.
Y como Eso, decía eso, como eso, decía por ejemplo, Lucas, para si esa si gente tenemos- se va a ganar el dinero, pues que se lo ganó, pero quedó todo el mundo educado. haciendo, Aquí haciendo un tenemos varios paréntesis, personajes de ese estilo, pero nos interesa, Lucas, precisamente es que ese tipo de gente es la que nosotros necesitamos que nos venga a ayudar a construir el proyecto para que después, obviamente, en el mundo real y en la libre competencia, pues hombre, si se enriquece, que se enriquezca. Enriqueció. Pero en la libre Pero- competencia, nosotros que nos ayude a crear las condiciones para que haya muchísimos trabajos en tecnología. Darío, vos mencionabas los del turismo médico. Yo, por ejemplo, me he sentado con varios emprendedores que me dicen, no, es que vamos a hacer una torre de 40, 50 pisos de turismo médico y darle escala, porque en Medellín sí hay muy buenos médicos, pues medicina odontología, cirujanos plásticos. Yo creo que fue en Barranquilla no hace mucho tiempo, entre Barranquilla y Cartagena estaban haciendo pues una zona médica, pero te la ponen al frente del mar. Entonces imagínate uno venirse a operar, hacerse los dientes, cualquier cosa. ¿Usted sabe cuánto vale sacarse una muela en California? Entre 5 y 10 mil dólares. ¿Cuánto le vale sacarse una muela en Medellín? 300.000 pesos. Dígamelo Pues sí. a mí que le acabo de sacar a mi hija las 4 cordales. $3,100 casi me muero. Pero Lucas, pero te sale mucho más barato agarrar el avión y hacértelo acá. Y venirse para acá. Pero Y aquí está con la abuelita y todo, hermano. mi mujer. Cristian, te quiero proponer para el tema de turismo rural una idea. Y se la comentaba a Hernán esta semana. O sea, si hay algo que Colombia sabe es de bicicletas y de ciclismo. ¿Por qué no copiar lo que hace Hernán, que nos da mucha envidia a todos, que es toda esta ruta de Europa y crear unas rutas Antioquiavelos, turísticas? que se llamen Antioquiavelos. Pues en vez de Eurovelos, las Antioquiavelos, pues que eso es el parche más no hay bacano que hay en el nadie, o mundo. sea, Colombia sí puede decir, aquí sí sabemos de bicicleta, entonces está el que hace las bicicletas, el que monta las bicicletas, el que sabe de las rutas de bicicleta, el pueblo donde usted puede llegar a montar en bicicletas. Y eso es tan natural y genera una economía de cola alrededor. Tremendo. Poderosísimo. Tremendo. Eso es una, Y lo promociona alguien como... con propósito. Y lo promociona un Rigo, cualquiera de estos, pues... O sea, que también es invitado, también lo tenemos invitado al podcast, pero no nos ha respondido. Ve, yo, porque vuelvo y te digo, el ancla es tecnología. Cuando hablabas de conectar los municipios y vos mencionabas las 4G, obviamente pues es la forma convencional, pero ¿por qué no ir un poquito más allá y volver y tocarle las puertas al señor Elon Musk y decir, hey, hagamos un piloto entre 2 municipios importantes, pero lo hacemos a través de uno de los túneles del Boring Company? O sea, una cosa que tiene tecnología donde está demostrado que se cava y se hacen túneles mucho más rápido para conectar, por ejemplo, 2 municipios. Entonces, yo te voy a responder por Cristian. Hágale, Lucas. Porque Cristian está armando la selección Antioquia. Entonces, yo le voy a decir, Hernán, hágale, papá. Estoy firme para eso. Hagamos el puente con ustedes. Dígame qué necesita. Cuando yo sea el gobernador, ¿qué necesita para que soñemos en grande con Elon Musk y logremos algo grande? Yo a usted lo necesito, Hernán, en mi selección Antioquia. ¿Qué camiseta le pongo? No sé si la 2, la 3, la 10. Pero no le gustan las en mi selección camisetas de Antioquia. fútbol. Póngale una de más intercepta. No, pero pero fuera de mire. charla, yo lo que siento de Cristian, además es que creo que es lo más sensato, es que el mandatario que esté en el poder no es omnipotente, no es el que se las sabe todas. Uno tiene que saber rodear de personas que saben más que uno y uno simplemente pues lograr el objetivo que es llegar allá. Ojalá poder manejar esa emoción de la gente y que terminen votando por uno por las razones que deben ser. Y después uno tiene que rodearse de un tipo como Hernán Jaramillo para el tema de tecnología, porque Hernán consume lo que ninguno de nosotros va a consumir en temas y sabe de lo que sabe. Y seguramente Cristian me podrá llamar a mí para temas del deporte. Y yo decirle, claro, vení, por acá es, yo creo que a Antioquia le falta esto y esto y esto, y es rodearse bien, porque al final esto es tan grande, usted lo acaba de decir, 24 billones, 8 billones, son números que eso no le caben a uno a la cabeza, y no puede ser que uno termine eligiendo a un alcalde porque se emocionó uno con una foto de una galleta de soda y un cuchillo en una vivienda humilde y voté por ese huevón. No puede ser. No ¿sí? puede ser. Ideas grandes, generar empleo, generar riqueza. Creo que Cristian la tiene clara.
Yo creo, Lucas lo acaba de decir, eso es lo que yo le digo a la mayoría de la gente, inclusive a las comunidades. Porque yo les digo, señores, yo qué voy a venir aquí a decirles a ustedes qué es lo que necesitan, ¿cierto? Yo qué les voy a decir a ustedes cómo es que vamos a resolver. Venga, formulemos el proyecto, hermano, y ayúdenme a llevarlo adelante. Entonces, precisamente este tipo de cosas, como lo dice Lucas, es una realidad. Yo necesito proyectos, gestores, gente patriota que le quiera dedicar tiempo precisamente a esto como una especie de servicio militar y que querramos decir, venga, hermano, el día de mañana mis hijos de pronto van a vivir, Lucas hoy vive en Estados Unidos, ustedes también, pero el día de mañana dirán, no, yo me quiero volver para Medellín y no nos queremos venir a vivir al Medellín de hoy. Entonces, ¿cómo construimos eso? ¿Cómo traemos precisamente esas tecnologías, Hernán? Ahí es donde está el camino y es, yo tengo solamente una cabeza, una boca, 2 ojos y 2 oídos. Me gusta más oír que hablar. Entonces, esos proyectos, todos son realizables. Pero si somos generosos nosotros también en darle la oportunidad a otros de realizarlos. Yo creo que uno de los grandes problemas de la administración pública ha sido ese deseo de cortar la cinta de inauguración de todos los proyectos. O sea, yo fui el que inauguré, yo fui el que hice. No, hermano, vea, yo quedo contento con ser el que inicie la transformación hacia la liberación del mercado antioqueño. Yo quedo tranquilo, yo quedo feliz de la vida, aunque no inaugure nada. No me importa, no me interesa. Y que el día de mañana, Lucas, inclusive estoy dispuesto a pagar el precio de decir, mi madre, fulanito se enriqueció porque ese negocio que le dimos, que cambió la forma en que Antioquia piensa, es un tremendo negocio. Que Cristian fue el que le ayudó con eso, o Cristian fue el que asignó el gobierno de Cristian fue el que hizo la licitación, pero movió 50 millones de antioqueños, pero le fue muy bien. O hubo tantos programadores, pero hubo un man que se enriqueció mucho en eso. Hermano, yo estoy dispuesto a asumir ese costo personal para mi goodwill, por así decirlo, porque yo no tengo interés diferente a que mi departamento salga adelante y sea avanzado. Entonces, ahí, ese gran equipo, esa selección Antioquia, estamos necesitando de jugadores como vos, Hernán. Buena madre. Hombre, ya lo comprometieron. Me están candidatizando, pues no esperaba eso. Pues. Me están careando. Pero es candidatizando dentro de temas privados, porque es lo que nos gusta. Al final, nosotros somos entrepreneurs y es de lo que sabemos. Entonces, esa es la gente que necesitamos. Sí, nosotros nos gusta proponer ideas, es eso, proponer ideas y proponer ideas diferentes. Y si uno ha vivido 15 años en San Francisco y uno vive un montón de cosas, yo, por ejemplo, ustedes saben cuál es el sueño más tonto que tengo y es una fábrica de carne cultivada, porque en el futuro la carne va a salir de un bioreactor y no va a salir de sacrificar un animal. Y yo conozco al dueño de la compañía y tengo acciones de la compañía, entonces puedo virar a esa gente para considerar en un puerto de Urabá montar unos bioreactores y este país volverse una potencia exportadora, pues, porque ¿quién dijo que hay que exportar el ganado, pues, ¿cómo se dice? Cuando ya es sacrificado. En canal. Sí, en canal o en pie. O sea, se podría hacer otro formato. Es más, una de las cosas por las que terminamos cayendo aquí, pues, en Colombia, pues, digo, pues, la compañía, es porque pues tenemos una de las biodiversidades más grandes del planeta. Y eso quiere decir que entonces tenemos capacidad de producir un montón de ingredientes aminoácidos que son necesarios para alimentar estas células y entonces es apenas lógico y fuera de eso tenemos otra cosa que no tienen otros países. Entonces usted dice, no, voy a montar una fábrica de estas y las voy a montar, no sé, digamos que en el mismo Monterrey, México, pero México tiene un problema de agua el más berraco del mundo y vos acabaste de decir que Urabá pues le sobra el agua y tiene un montón de ventajas. Entonces tenemos un montón de condiciones propicias, pero yo vuelvo a insistir, o sea, necesitamos personas como vos que sean capaces de reconocer nuevas ideas y nosotros tenemos que seguir martillando esto para mover el eje del debate, porque nosotros somos unos gestores de opinión. O sea, somos 4 huevones que se sientan toda la semana a hablar de invertí en esto, compré esto, entrevistamos esto, pero finalmente se va volviendo un filtro de opinión que la gente empieza a consumir y eso me parece pues que es muy relevante. Lo que pasa es esto, mira, y esto es una realidad que, porque estamos en un ambiente de mucha confianza, te lo digo, todos abrimos la puerta y miramos el mundo de la forma unidimensional que se ve desde mi puerta. Entonces yo abro la puerta de mi casa y veo un mundo. Uh-huh. El vecino abre la puerta y ve otro mundo. Y el del otro barrio ve otro mundo.
nosotros necesitamos ver esto de una forma multidimensional, ¿cierto? Y para ver esa multidimensionalidad no la podemos ver solamente desde los ojos de Cristian, ¿cierto? Entonces, ahí es donde juega todo ese tema de trabajo en equipo y por eso la concepción de la selección Antioquia. Y es para poder absorber gente que juega distinto. Lucas era 10, yo también, después acabamos jugando más adelante. Pero la vida es así, es desde cada posición de la cancha el mundo se ve diferente. ¿A ustedes les dio para jugar juntos en el colegio o no? Sí, Claro. jugamos. Claro. Y después de alumnos seguimos inventando. Pero Cristian, decinos la verdad, ¿Lucas era tronco, sí o no? No, Lucas era crack. Que diga Cris. Que diga Cris. Lucas era crack. A mí el comentario que más me gusta de redes sociales es que no le hace un gol al arcoíris, pues a mí me parece lo más fino que hay. No, y dicen cerveza para Lucas, Lucas es tronco. Sí, ¿No le hace un gol a un equipo de sonido o qué? Todavía escribe. Cris, No, muy atrevidos, Cris, ¿sí o qué? ¿Cómo te parece, Lucas? No, Lucas era crack. Darío, vos tenías una pregunta para Cristian de... No, pues ya la hizo. Ya las hice, pero quizás O la formulo yo. Mira, esta es una pregunta que es de esas preguntas que no generan votos, pero que a mí siempre me intrigan porque es una pregunta que el que maneja... La mayoría de las preguntas que me has hecho no generan votos, Fresco. Sí, pero es una pregunta que el que administra sabe que la tiene que tener. Por ejemplo, entonces, vuelvo y juego con Elon Musk, se compró a Twitter y pagó como $45 billones y lo primero que hizo fue echar al 80% de la compañía. Y una de las cosas más increíbles es que con un poquito de gente ha construido y ha sacado más features en 6 meses que lo que hizo Twitter por ahí o X pues, en 10 años. Sí, Jack Dorsey. La gobernación está recargada de gente, merecería recortes o eso ni siquiera has llegado a pensar en eso en este momento. Porque para que, y no digo recortar por recortar, sino recortar por ser eficiente, porque el que maneja un negocio sabe que el 20% hace el trabajo de toda la compañía y los otros pues, son personas que empiezan a aparecer ahí. Mira, esa es base, digamos que nosotros no tenemos sino 2 propuestas concretas de gobierno. O sea, 2 concretas, 2 propuestas que son así, que están en el plan de gobierno y decimos, vamos a buscar cumplirlas. La primera es buscar una eficiencia administrativa entre el 5 y el 10%. O sea, esos 5 billones de pesos, sacar entre 250 y 550 mil millones de pesos al año de recursos que están adentro y que seguramente de una forma u otra, no de mala fe, yo no digo que sea de mala fe, simplemente por la forma en que funciona la política de cuotas burocráticas o de cualquier cosa, se puedan recuperar o de contratación. Y esos entre 250 y 500 mil millones de pesos van para un fondo de emprendimiento que lo debería manejar este instituto, es la idea, un fondo de emprendimiento. En una sección de este coro que se llama, ¿cómo es? Con Antioquia. ¿Cómo es que se llama? Crediantioquia, para un fondo de emprendimiento y de educación rotativo. Entonces, ahí hay un tema de administración pura, de eficiencia, que es lo que vos estás diciendo, y eso está en el programa de gobierno. Eso yo sí hice que quedara ahí, porque yo sí soy administrador y soy gerente, hermano, y no soy capaz de llegar aquí a darle eficiencias a esto. Entonces perdí el tiempo. ¿Sí o no? Perdí el tiempo, más bien mira que hago haciendo lo que hago. Y 2, yo creo que también hay que potenciar ciertas cosas. Hay cosas que son difíciles de mover, digamos, en el corto plazo, porque vos no puedes llegar a eliminar secretarías, ni poder hacer una serie de cosas, a menos de que hagas unas reformas estatutarias y las tengas que pasar por la Asamblea, ¿cierto? Entonces ahí también lo que tendremos que buscar es la eficiencia de la gente y las instituciones que tenemos para que funcionen mejor, ¿cierto? Como cuando uno llega a una empresa, administrarla donde nunca ha estado, vos te nombran gerente nuevo y vos llegas a hacer 2 cosas. Una, reducir los gastos que sean innecesarios, a trabajar eficiencia. Y 2, aumentar las ventas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, encontrar más recursos para el departamento y reducir las ineficiencias. Punto. Si eso significa que hay gente, burocracia que no es necesaria, pues hermano, qué pesar, pero así es. Si eso significa que es que hay proyectos que no están generando el bienestar que necesitan, pues hermano, por ahí es. Y adicionalmente a eso, pues generar más recursos para el departamento. ¿Cómo? Mejorando cómo funciona la FLA,
La FLA yo no entiendo por qué no es José Cuervo. Eso te iba a preguntar. La FLA yo no entiendo por qué no es José Cuervo. Yo no entiendo por qué eso se mantiene de crisis en crisis cuando eso es semejante negocio. Iba a preguntarte eso específicamente, que te lo escuché y me parece muy interesante. Y venga, ¿y esto por qué no puede ser Bacardí? Sí, el costo de un aguardiente eso no es nada para lo que se vende. Y el tema de generación de marcas y de oportunidades y de creatividad y de todo eso, ahí está, ahí la tenemos, es un tema que tenemos desde la colonia. ¿Y por qué no tenemos otros spirits ahí metidos y otros que son aquí regionales? No lo voy a decir porque me lo copian. Y lo mismo con la beneficencia de Antioquia. ¿Será que eso sí es todavía lo importante, tener la lotería? Hay que mirar a ver si vale la pena o no vale la pena y cómo se trabaja eso. Yo creo que ese es un buen negocio. Y lo mismo con el IDEA, ¿cómo más podemos explotar esto? Y el tema de Hidroituango, que acá lo adelante. O sea, yo creo que aquí hay unos temas de eficiencias verdaderos que este departamento tiene que enfocar en ellos y tiene que decir, hermano, así voy a generar unos recursos para la gente, para generar bienestar y para generar esas condiciones para que vos me puedas traer a Elon Musk. O traigamos Elon Musk, o traigamos una de estas de mineras de Bitcoin y traigamos todo esto, porque Darío en una pregunta que formuló ahorita hizo evidente una cosa que es muy importante. O sea, el ecosistema de startups se pasó para Bogotá por una cosa muy sencilla, porque allá ocurrió rápido. Y a mí hoy en día me están llegando 2 o 3 pitches a la semana donde llevo en la línea de los fundadores ex Rappi, ex Airbnb, ex Nuant. Entonces, necesitamos un ancla para que se genere eso, porque todo el mundo, y yo esto lo he repetido pues hasta el cansancio, todo el mundo que jura que Silicon Valley es armar un edificio de ruta N y entregar un montón de subsidios. Silicon Valley solo funciona cuando existe la carrera de relevos. La carrera de relevos es que el de Rappi sale, se gana una plata y invierte en otra startup. Y así es como se crea el ecosistema de Silicon Valley. Y nosotros nunca hemos podido entender eso. Y entiende que de 10 fallan 8 y que las otras 2 son las que la sacan del estadio y todo ese paseo. Entonces, vos te imaginas uno traerse pues, cualquiera de estas grandes que salgan de ahí, entonces se crea un ecosistema y entonces se pone la gente pues a trabajar. Gordo, usted que siempre guarda una pregunta para el final, ¿qué pregunta tiene para Cristian? Agárrese la escalera. No, simplemente, Cristian, pues se habla mucho de Medellín. Desde el principio tú decías que había que descentralizar el departamento. ¿Cuál sería esa región que desarrollarías al máximo? Pues hermano, yo creo que aquí hay 3 regiones que son hoy muy fáciles de desarrollar. Hay 3 regiones que hay que desarrollar que son muy fáciles de desarrollar. La primera es el oriente, pues que ya eso hay que convertirlo en una zona metropolitana, y hay unos planes muy bacanos de una región que no sea solamente una zona metropolitana, en una región aeroportuaria, porque realmente nosotros estamos en un punto muy bueno. Hay una gente impulsando una cosa que se llama el Valle de San Nicolás Valley, una cosa bien chévere. Y eso tiene que ser una región aeroportuaria y eso tiene el potencial de ser el cuarto frío de Latinoamérica, o sea, por donde pueden pasar todas las frutas y verduras y un montón de cosas y de productos en un sitio donde es barato mantener el frío, ¿cierto? Claro. Entonces, por la altura y por todo ese tema. Entonces, ahí hay un potencial muy grande. Y además de eso, pues tenemos un tema de movimiento y de gente que se está yendo hacia el oriente y es de todos los estratos. Y la gente quiere cambiar ese estilo de vida y vivir allá. Entonces, el oriente está muy fácil de desarrollar. Además de eso que tiene unos índices muy buenos, pero increíblemente es la segunda región de Antioquia con más índice de suicidio. O sea, hay un problema ya complicado de la cabeza, hermano, que hay que trabajar. Uno empieza a entender cositas. La segunda zona que es relativamente fácil, o que habría que desarrollar, es todo ese tema del Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque ya hoy tenemos la doble calzada en mucha parte y una carretera 4G muy buena que va a Puerto Berrío. Yo ya estuve allá esta semana y eso es el centro del país. Hermano, eso es el centro del país. Por ahí puede pasar todo, ¿cierto? Y hay un tema de desarrollo muy teso para hacer y eso, además de eso, puede ser en el futuro, eso hay que dejarlo plasmado. Es otra zona aeroportuaria donde dicen que podría estar el aeropuerto de carga más importante de Colombia. Porque es muy eficiente por la altura
confluye Santander, Bogotá, una serie de cosas que pueden llegar ahí y eso hay que trabajarlo duro. Entonces podríamos tener carga, rieles y el río Magdalena el día de mañana. Si el gobierno le da la gana algún día de volver a dragar el bendito río, que es una locura lo que hacen con eso, y es botar la plata y robarse la plata con Magdalena y con el uno y con el otro cada tiro. ¿Cierto? No tiene sentido. Eso también lo debería operar un privado, gordo. Esa es la segunda área. La tercera, que estamos a 26 kilómetros de terminar una carretera que lleva 16 años, que es la carretera que tiene que unir Medellín con la costa atlántica tradicional, la costa Caribe, Cartagena, Barranquilla y todo eso, y es la vía entre Segovia y Zaragoza. Nosotros tenemos una vía que va a Medellín, Begachí, Yalí, Remedio, Segovia, Zaragoza, y de ahí a Caucasia. Y faltan 26 kilómetros por pavimentar para darle vida a toda esa región del Bajo Cauca, que es la salida para Montería y todo eso, y que además de eso queda a 1 hora y cuarto, Caucasia, un poquitico más, 2 horas y piquito, de Arboletes, o sea, de dar la vuelta por Córdoba para llegar otra vez a Antioquia, ¿cierto? Entonces, es una circunvalar muy berraca, y eso ahí tiene un desarrollo muy teso. Es más, el hospital de Caucasia hoy en día administra el de Puerto Berrío, de lo bien que funciona eso allá. Bueno. Y la zona principal que yo creo que es de desarrollo verdadero para Antioquia, donde tiene que enfocarse muchísimo de esto por el riesgo además de lo que tiene, es Urabá. Es darle cara al mar, hermano. A mí me preguntaron en estos días cuál es la relación de Antioquia con el mar. Y les dije, hermano, Antioquia no ha consumado su relación con el mar. Sí, no sabe eso. Exacto, nosotros tenemos que consumar eso. Y allá sí que hay oportunidades, todas las del mundo. Y allá hay oportunidades de aeropuerto. Y eso es planito, pero con unas montañas espectaculares y con unos bosques y con unas selvas y con una serie de cosas y con unos cultivos tan grandes. Ayer hablaba con un man cultivador de banano y me decía, hermano, yo tengo 700 hectáreas, pero voy por 700 de palma. O sea, hay ganas de progresar allá, pero si lo dejamos dañar se nos vuelve Buenaventura. Allá hay que poner un foco importante. Y los otros, pues digamos que esas son como las que tienen el gran potencial, ¿cierto? Pero si te vas a otras regiones, entonces decís el suroeste. Cuando vos hablas del suroeste, ¿cómo no vas a tener vos una especie de zona franca en una zona como Bolombolo, La Pintada, donde está la vía al mar? O sea, vos venís del túnel del Toyo, por allá de Urabá, llegás a Santa Fe de Antioquia y salís para Cali y para Buenaventura y tenés a Bolombolo y a La Pintada en toda la mitad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar el territorio y tenemos que pensar de forma holística y pensarlo de forma multidimensional, porque una cosa sin la otra no funciona. Ahora que decís suroeste, pues para dejarte ir, porque estás en campaña y entonces la gente debe ser más... No, yo guardé el tiempo hasta las 12 del día, fresco. Uno, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, el mapa de Latinoamérica y entonces uno vuelve y juego con lo de Tesla, dice, ¿cuál es un país que es rico y no sabe que es rico? Bolivia, porque tiene los yacimientos de litio más grandes que existen en el planeta Tierra. Y entonces uno diría, ¿y entonces por qué no van y hacen una fábrica de baterías en Bolivia para sacar provecho de todo este litio? Y entonces Bolivia estaría, digamos, que pegado. Pero ahorita que te viene todo este tema de electrificación, donde pues esa pupitrazo que le están sacando, o sea, en California después del 2030, si usted tiene un vehículo de combustión le va a valer toda la plata del mundo, China más o menos, Noruega creo que ya el 50-40% de la flota son eléctricos. Entonces uno llega y dice, oiga, nos acabamos de encontrar uno de los yacimientos de cobre más grandes pues que hay en el suroeste, y esa vaina parada, hombre, está parada porque el clima de opinión en este momento no permite hacer nada. En estos días creo que hizo una encuesta, no sé cuál ministerio, pero hizo no más fracking en Colombia, entonces atrás la independencia de recursos. ¿Cómo hace uno para avanzar una cosa que es buena? Esa discusión es más larga. Bueno, pero entonces concentrémonos en el cobre. Pero esa discusión sobre esa mina específicamente es muchísimo más larga, porque tiene tanto de la población y de cómo le vendió a la población como de la actuación de la minera, donde no hubo una conciliación precisamente entre el TIR que esperaban y el medio ambiente, ¿cierto? Yo que ya me he metido a explorar esto, entiendo que eso sí podía haber salido, pero había que sacrificar un poquito de retorno, ¿cierto? Después yo se lo explico en calma
pero sí había forma de que eso saliera. Y al final hubo caprichos de lado y lado que no permitieron que llegaran a un acuerdo. Y por ahora, afortunadamente, pues eso está pendiente, eso no está bloqueado, eso está para volver a presentar. Falta ver si AngloGold la quiere volver a presentar con las mejoras que le están diciendo que tiene que presentar, ¿cierto? Pero ahí la discusión es mucho más profunda que simplemente decir sí a la minería o no a la minería en ese punto en Quebradona. Es sí a la minería y cómo, ¿cierto? Y cuál es el progreso que trae y cómo lo trae, ¿cierto? Porque también hay que definir el territorio, cómo se usa, para qué se usa. En algunas partes del mundo decidieron dejar el oro enterrado, en otros lados lo sacamos. Entonces yo no digo ni que, yo soy un creyente de la minería, yo no sería antioqueño y no fuera por la minería, Hernán. Mis abuelos llegaron a Colombia a sacar una draga. Yo le doy gracias a Dios y al cielo porque el oro existe y mi bisabuelo vino para acá, nunca he sido minero, pero yo le doy gracias a Dios y al cielo. Entonces, eso es una realidad en ese tema de minería y Antioquia lo tiene que buscar y sacar. Ayer estuvimos en un debate sobre minería precisamente y yo decía, no, es que la minería hay que hacerla, pero hay que hacerla con la racionalidad real de qué va a quedar después, ¿cierto? Porque vos sacás el oro, sacás el cobre, sacás lo que querás y tal. Ahora, lo otro sobre el tema de la electrificación, nosotros hemos hecho muchos estudios en varias cosas y ahí todavía hay una definición ambiental por hacer. Todavía no sabemos qué va a pasar cuando todas esas baterías y electrificamos todos empiecen a vencerse. ¿Qué va a pasar y si va a ser peor la contaminación o no va a ser peor? Yo ahí conozco dos compañías que reciclan hasta el 85, si no es más, de las baterías. Todo. Y del litio. Todo. El litio es el que no se puede reciclar. No, o sea, todas esas baterías, pues, es más, el tipo que se fundó Tesla, que se llama Jamie Straubel, tiene una compañía que se llama Redwood Materials. Entonces esos manes están dedicados, para ellos no hay nada más importante que ver un Tesla o un carro o un celular y dice, páseme que es mucho más barato reciclar todo eso que minarlo. Claro, es que eso es otra minería, es una segunda minería, ¿cierto? Lo importante es aprender a reciclar también ese litio, que es la parte más difícil y que es bastante contaminante. Pero todo eso, yo a lo que voy es, la electrificación es clave, el cambio de tecnologías, el hidrógeno, no sé qué, todas esas cosas. Pero ojo a esto, los planes de nación. Yo lo decía ahora, Colombia nunca ha tenido un plan de nación, un proyecto de nación, sino puros planes de gobierno. Si nosotros tuviéramos un proyecto de nación o de departamento, no estaríamos pegados del problema de Hidroituango. Porque en ese mismo cañón del Cauca, que vamos a necesitar mucha energía precisamente para cargar carros y para cargar cosas, hay planteados 4 proyectos en el mismo cañón del Cauca. Y hoy Colombia está pegado de si hay racionamiento o no, si se termina Hidroituango. Es una vergüenza en un país donde hay agua. Y otra cosa es, vos decías de Bolivia, muy importante ese tema de minería, sobre todo allá sí que hay litio, pero cuando uno mira el mapa de América y uno dice, mirándolo en un tema de real estate, de propiedad raíz, sin salida al mar. Realmente lo que decían es verdad. Antioquia, mijo, con Chocó, pues ahí, pero Antioquia es una muy buena pieza de real estate. Es un punto supremamente estratégico, es un punto maravilloso y nosotros tenemos que aprovechar precisamente esa propiedad raíz que tenemos que se llama Antioquia para sacar esto y sacarla del estadio, hermano. Nosotros no podemos seguir siendo subdesarrollados teniendo un lugar tan privilegiado como este. Es que acuérdese que los franceses dicen que a ellos les vale menos lanzar los cohetes que a los gringos porque están en el Ecuador. O sea, claro, la Guayana. Están en la Guayana, entonces es más barato lanzar el cohete que en Caño Cañaveral. Y nosotros estamos en el mismo punto. Entonces, nosotros no vamos a tener cohetes, pero Elon Musk sí los tiene y usted me lo va a traer para acá. Una base de SpaceX, olvídese de Tesla, olvídese de Tesla, vamos a tener una, ¿cómo se llama eso? Una plataforma para cohetes de SpaceX. ¿Dónde va a quedar? Pero es que usted sabe lo que eso generaría, por eso digo que el ancla en la idea es muy importante, porque usted llega y coge todos los manes que salen de MIT, que salen de Stanford, pregunte cuáles son las 2, 3 compañías que están número 1, que atraen todo el talento. Entonces Tesla, SpaceX. Usted se imagina uno con una basecita esta como la que tienen en Boca, no sé qué, en Boca, en Texas.
Y uno, Yo que les voy a contar una la anécdota. frontera del Ecuador nos debe poner eso acá. Usted se imagina las universidades de aquí cómo empiezan a cambiar. No, ingeniería aeroespacial. Oh, qué putería. No, aquí vinieron hace unos años unos japoneses, hace 60 años unos japoneses, con toda la idea de poner un tren de Urabá a Medellín. Hay que buscar la información un poquito más precisa. Y aquí la voluntad política no permitió, y la gana de comer. Y esto fue hace 35, 40 años. Nosotros necesitamos de verdad darle la oportunidad a la gente que invierta, hermano. Claro. Darle la oportunidad a que aquí llegue y dar las condiciones para que toda esa gente pueda decir, hey, ¿dónde invierto? ¿En dónde me queda fácil a mí? Si tengo bienes durables, ¿en dónde me queda a mí fácil para distribuir para toda Latinoamérica? Hermano, Antioquia está preciso. Very good real estate. Y si la gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero un sitio central también, para yo tener ingenieros, para yo tener un tema de tecnología, para yo tener eso, Antioquia, le quedan un puntazo. O sea, es que acuérdese que Copa quería hacer el hub en Río Negro y eso no fue fácil y no se pudo hacer. Lo que sería hoy el aeropuerto de Río Negro con Claro. Copa. No, Claro, con Copa. no, pues sería toda la cosa. Sí, ve cómo nos vamos emocionando cuando se empiezan a presentar ideas nuevas y ahí es cuando se mueve el eje del debate y entonces uno empieza a hacer un match. Por eso es que creo que Pero es tan cuando importante. dejemos de pensar, cuando nosotros tengamos gobernantes que no les interese meterse plata al bolsillo y que les interese es que las cosas pasen, hermano, esto cambió. La Sí, es una película era misión. otra. Es misión, no es negocio, es que no es gobierno corporativo, es una misión. Nos va a tocar Así es. decirle a Cristian, como dicen cuando se monta un militar en los aviones de Estados Unidos, thank you for your service. Así es. And yours. Lo jodimos, Lucas, lo jodimos. Repitan, que es que yo no oí porque estoy aquí en modo selección 2. ¿Qué pasó? No, que dice Hernán que me va a tener que decir a mí thank you for your service y le digo yo and yours. Hermano, ya quedó comprometido, Hernán, pero eso sí, en tiempos diferentes a los del podcast. Sí, claro, total. Oiga, Lucas, lo que hay es que contarle a Juan Guillermo Cuadrado de este plan que tenemos sobre el tema de educación, hermano. Carlito Sánchez ya se montó a la selección, sin ser antioqueño, y me dijo, hermano, yo estoy muy feliz con que vos te le midas a eso. Y necesitamos más personas de las que han venido. Yo soy de ese muy mundo. cercano a Cuadrado, muy amigo de él. Hasta están diciendo, por eso es que estaba ahí, porque andan con el chisme de que Cuadrado, David Ospina y Lucas Jaramillo compraron Fortaleza Fútbol Club, lo cual no es cierto. Me encantaría y ojalá, para allá vamos, pero no es verdad. Pero yo soy muy cercano a Cuadrado, que también hay que invitarlo al podcast, porque Cuadrado tiene algo muy diferente. Cuadrado es dado a la región. Cuadrado quiere su país como un berraco y Cuadrado quiere su Necoclí del alma, pero, o sea, lo que él está firme para que lo metamos a esta selección Antioquia. Yo sé que sí. Y no solo él, ojo, no solo él. Entonces, yo me comprometo a acercar el entorno de Juan Guillermo para que hablemos y ver cómo él se puede sumar con ideas, con lo que le pasó, con su trayectoria y obviamente pues con sus contactos no solo acá sino afuera para hacer realidad un mundo de todas estas ideas. Pero Juan Gui es un tipo, hermano, entregado a la causa, le digo. No, y eso es lo que necesitamos, hermano. Es que esto, viejo, esto lo construimos entre todos. Este carro lo empujamos entre todos o el carro no despega. ¿Y a qué voy? Yo sé que él les entregaba a Necoclí. Y miren cómo es de dramática la cosa. Aquí en Medellín, la gente dice, no, es que ese problema de los migrantes y no sé qué, tan. Porque todos vemos, vuelvo y les digo, el problema como abrimos la puerta. Y la semana pasada estuve con una gente precisamente de Necoclí que vinieron a conversar conmigo. Yo iba esta semana para allá, pero me tocó cancelarlo hasta el día 17 y me dijeron, ¿sabe qué, muchacho? Así me dijo, ¿sabe qué, muchacho? La cosa no es así. Nosotros hoy damos gracias económicamente a que pasan los migrantes, porque excepto los venezolanos que están todos quebrados, esos al menos ocupan los hoteles, comen en los restaurantes y hacen lo que no hacen los colombianos, gastan platica. Bien. ¿Cierto? Imagínate el drama tan berraco.
Entonces nosotros tenemos que empezar a resolver eso, no solo para eso, sino como me decía un amigo en estos días, Richie Zuluaga, que es un politólogo con que yo hablo mucho en varios spaces de Twitter, y el man me decía, hombre, ¿y por qué será que Antioquia no será más bien un lugar donde la gente quiera migrar? Que sea tan bacano, que la gente diga, uy, yo ya pasé por aquí, yo me quiero quedar. Aquí están todas las oportunidades. Ese es el sueño mío. Ese es el sueño mío. Y ese es el sueño que el riesgo, que el riesgo como ese eslogan de antes, que el riesgo sea querer quedarse. Imagínate. Que el riesgo de pasar por Antioquia sea querer quedarse. Así es. Yo creo que con eso podemos ir cerrando. Antioquia, la región de las oportunidades. Como Amparo Grisales me dice. Sí. Nos despedimos ya, pero no nos vas a colgar, que sigue subiendo el archivo.